Saludos a todos, queridos amigos. Hoy es la semana de Halloween y para celebrarlo, daremos un viaje por el mundo para ver las tumbas más misteriosas y curiosas que podemos encontrarnos. Y es que a lo largo de la historia, cada civilización tenía su propia forma de despedir a sus muertos, siendo enterrarles en lugares especiales la más común, dando paso a sepulcros interesantes y que nos permiten aprender más sobre ellas. La mayoría de las tumbas están en un cementerio arregladas en filas, pero existen sepulcros que destacan no solo por ser diferentes, sino por las historias que guardan detrás, incluyendo algunas que aún no tienen explicación. La primera tumba que veremos es la de una mujer llamada Mary Ellis. Lo peculiar de su tumba es la ubicación que tiene, la cual está en medio de un parking de coches. ¿Cómo es posible que se haya dejado una tumba en un sitio aleatorio que no es un cementerio? La historia que hay detrás de la tumba de Mary Ellis lo explica. En 1790, Mary Ellis se desplazó a Nuevo Brunswick, en Canadá, para estar un tiempo con su familia. Durante su estancia conoció a un oficial de la Marina, del cual se enamoró. Ambos pensaron en casarse y emprender una vida juntos, aunque antes de eso tenía que volver a embarcar. Estaría navegando durante meses, pero al volver se casarían como habían planeado. El oficial dejó a Mary Ellis su caballo, que era uno de sus bienes más preciados. Sin embargo, el tiempo fue pasando y el oficial no regresaba. La muchacha solía montar al caballo para ir al puerto de Nuevo Brunswick e informarse de dónde estaba su amado, pero la respuesta siempre era la misma, y era que nadie lo sabía. El tiempo fue pasando y el oficial no regresaba, pero Mary Ellis no se rindió. En 1813 compró una granja muy cerca del puerto para así poder recibirle cuando volviera. Estaba al lado del río Raritan, que era navegable y una posible entrada para el barco del oficial. Pero por desgracia, Mary Ellis murió unos años más tarde sin poder ver llegar al oficial con el que se iba a casar. Su familia decidió enterrarla cerca del río donde había esperado tanto tiempo. Con los años, todo evolucionó y se construyeron muchas cosas en la zona, pero la tumba de Mary Ellis nunca fue tocada o cambiada de sitio. Hoy en día sigue existiendo y está protegida por una simple valla que se encuentra en medio de un parking de coches de un centro comercial y se ha convertido en un lugar de visita para turistas y viajeros. Una de las historias más curiosas sobre tumbas extrañas que existen en el mundo es la de una condesa rusa llamada Elizabeth Demidov. Fue descendiente de una familia noble muy rica dedicada al comercio, pero no tuvo suerte en su vida sentimental, ya que se casó con un conde ruso, del cual se separó al poco tiempo. La ruptura con el conde la dejó bastante hundida, y lo que hizo fue cambiar su residencia a París. Estando en París, se puso bastante enferma y viendo que su muerte estaba cercana, hizo una petición poco usual para el momento que fuera enterrada. Básicamente, la condesa Elizabeth Demidov ofreció 1 millón de francos a la persona que estuviera en su tumba durante 1 año y 1 día. El voluntario tendría que estar sentado en su tumba durante todo este tiempo, tanto de día como de noche. Durante este tiempo, se le permitiría levantarse para hacer sus necesidades y cosas muy básicas, pero el testamento era muy claro, tenían que ser 24 horas ininterrumpidas estando en la tumba durante 1 año y 1 día. La tumba estaba en una cripta del cementerio de Père Lachaise, en París. El ataúd de la condesa permanecía en su interior y se había puesto una silla al lado. Es donde el candidato tendría que sentarse y permanecer durante tanto tiempo, velando a la condesa Elizabeth. Hubo muchas personas que se apuntaron a esta forma de hacerse ricos, pero ninguna consiguió permanecer el tiempo estipulado. La condesa Elizabeth murió en 1818 y la oferta del 1 millón de francos siguió vigente hasta bien entrado el siglo XX. Finalmente, la familia retiró la posibilidad de ganar ese dinero y ahora la tumba de la condesa ha quedado como una historia que se sigue contando hoy en día. Se trata de la tumba de una niña pequeña llamada Florence Irene Ford, que murió de fiebre amarilla en 1871. La niña siempre tuvo mucho miedo a las tormentas
y su madre la tenía que calmar para que se le quitara el miedo. Al morir, la madre hizo unos arreglos para la tumba de la pequeña. Pidió que en lugar de cubrir la tumba con tierra, se hicieran unas escaleras que bajaran al ataúd de la niña. El ataúd sería puesto de forma vertical y en la parte donde estaba la cara de la niña se pondría una ventana. De esta manera, al bajar las escaleras, la madre se encontraría con el rostro de la niña a través de un espejo. El motivo de una tumba tan extraña era que la madre quería tener acceso a su hija cuando hubiera una tormenta, y aunque estaba muerta, ella pensaba que su espíritu tendría miedo de los rayos y los truenos, y ella podría calmarla como había hecho cuando estaba viva. La tumba tenía una tapadera de metal que se podía cerrar. De esta manera, la madre podría estar en la parte inferior de las escaleras leyendo o cantando a su hija hasta que pasara la tormenta. Hoy en día la tumba puede ser visitada, y de hecho hay varios vídeos en YouTube mostrándola. Sin embargo, la ventana que daba al rostro de la niña fue tapiada por motivos obvios. Hoy en día, al fondo de las escaleras, se pueden encontrar toda clase de ofrendas que la gente deja a la niña fallecida años atrás. En este caso, tenemos que hablar más de un cementerio que de una tumba en particular. Se trata de un sitio budista donde el cementerio no está realmente pensado para alojar a los muertos, sino un lugar para que los espíritus esperen. El cementerio de Okunoin hace la función de puente entre la vida y la muerte según los budistas. De hecho, muchos llaman a este sitio el puente de Okunoin. La gente que muere y es llevada al cementerio espera a que se abra el mundo de los espíritus. Este lugar se encuentra en Japón, en un antiguo bosque que tiene más de 1000 años. La mayoría de los cuerpos en este cementerio son cenizas en su envase correspondiente. Todo está hecho de madera y piedra, y es sin duda un sitio que no deja indiferente a nadie cuando es visitado. En este caso, la tumba es más bien un monumento que para la mayoría resulta muy inquietante. Para empezar, el origen de esta tumba es desconocido, lo cual hace que todavía sea más misterioso. Lo que destaca de este sitio es que hay una estatua de una joven cubierta con una capa, la cual está metida en una urna de cristal. Se le dio el nombre de Inez Clerc, el cual es el nombre de la lápida, y se encuentra en el cementerio de Graceland, en Chicago. La creencia popular es que esta estatua está embrujada y que se puede mover en noches de tormenta. Tal vez esto suene a una película de terror, pero esta leyenda urbana se ha hecho tan popular que muchos testigos han jurado que han visto a la estatua merodear por el cementerio. Lo que más sorprende es que el cementerio de Graceland tiene guardas nocturnos que lo vigilan todo, y han dicho que algunas veces la estatua de Inez Clerc no está en su sitio, y es que según dicen simplemente desaparece en algunas noches determinadas, aunque siempre vuelve a estar en su sitio por la mañana. Por supuesto, hay muchos que piensan que son estrategias para atraer turistas, y otra de las cosas que no están claras sobre esta tumba es quién está enterrado en ella, ya que aunque la lápida pone Inez Clerc, muchos dudan de esto, porque no hay registros claros de que sea así, y aunque hay diferentes versiones de la persona que puede estar enterrada en la tumba, nadie tiene la certeza de quién puede realmente ser. En 1844, un joven llamado William Jeffries fue elegido senador en el estado del norte de Carolina. Tenía un prometedor futuro político, ya que era inteligente y tenía todo lo necesario para hacerse un nombre en la nación. Sin embargo, enfermó con unas fuertes fiebres de origen desconocido, las cuales fueron empeorando gradualmente. Sus últimas semanas fueron de mucha fiebre y alucinaciones, donde desarrolló un gran miedo a ser enterrado y a ser comido por los gusanos. Pensaba que al estar bajo tierra sería pasto de todos los insectos que ahí hubiera. Por ello, y viendo que su muerte estaba próxima, su última voluntad es que se enterrara su cuerpo en roca sólida. Al principio, la gente no se lo tomó muy en serio, ya que era joven y podría recuperarse. El problema es que cada vez estaba peor y empezaron a asumir que no saldría con vida de su enfermedad, así que finalmente fue su padre el que empezó a preparar una tumba de piedra para su hijo. La tumba tuvo una construcción muy accidentada con muchos problemas, se partió varias veces y la lápida encima de la roca también se rompió. Hoy en día, la tumba de William Jeffries puede ser visitada y es totalmente diferente a cualquier otra tumba que se conozca. Está partida por varios sitios, pero aún mantiene la forma original de la época en la que fue construida.
En Rusia hay un pueblo que se puede considerar por sí mismo una gran tumba. Se llama la Ciudad de los Muertos y está en las montañas del Cáucaso. Su verdadero nombre es Dargavs y tiene miles de tumbas como únicos habitantes. Se piensa que durante una de las grandes pandemias en el siglo XIII, mucha gente iba a este pueblo a esperar la muerte. También hay otras teorías sobre esta inquietante población de las montañas. Algunos dicen que fue un asentamiento construido por nómadas sarmatas. También se piensa que pudiera ser un cementerio construido durante la invasión mongola, donde se levantó la Ciudad de los Muertos como una gran cripta en honor a los que murieron. Un hallazgo interesante fue que los cuerpos adentro de las criptas eran enterrados en estructuras de madera similares a botes. De hecho, incluso una de esas tumbas tenía un remo al lado. Pero el misterio sigue siendo cómo y por qué los botes estaban allí si no había ríos navegables cerca. Una explicación es que se creía que las almas que partían tenían que cruzar un río para poder llegar al cielo, parecido a las historias de vida después de la muerte del antiguo Egipto y Mesopotamia. Otro hecho interesante es que hay pozos frente a cada cripta. También se encontraron muchas monedas en el suelo cerca del complejo y se dice que cuando la gente de Osetia sepultaba a sus muertos, arrojaban una moneda al pozo. Si la moneda golpeaba una piedra en el fondo, significaba que el alma del difunto había llegado al cielo. Una leyenda que rodea el cementerio cuenta que todo el que se atreva a entrar no sale con vida. Se dice que esta es la razón por la que los lugareños jamás visitaban Dargav. Otra leyenda dice que el lugar está en un sitio donde un grupo de guerreros secuestraron a una hermosa joven de tierras lejanas y como no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a quién se la quedaría, la asesinaron. Los dioses castigaron a los montañeses por el asesinato y murieron lentamente de una extraña enfermedad en las tumbas. Pero independientemente de su origen, la Ciudad de los Muertos puede ser visitada y por supuesto, no son pocas las historias inquietantes sobre los fantasmas y espíritus que viven en este lugar. Y hasta aquí nuestro especial por el día de Halloween. Contadnos qué pensáis, dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Gracias por estar otra semana más. Recordad suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Podéis ayudarnos a seguir creciendo dándole like y compartiendo este vídeo. Y nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos.